Buenas tardes, vamos a hablar acerca de la ética y sensacionalismo en el periodismo digital. La ética y sensacionalismo. Buenas tardes, vamos a hablar acerca de la ética y sensacionalismo en el periodismo digital. Necesitamos antes que nada tratar el punto textual de lo que significa digital. La separación que nos daba anteriormente poder hacer periodismo a través de los medios regulares, como es un periódico, valga la redundancia, le daba al lector cierta separación entre el periodista y el lector, lo cual se podía presentar de muchas maneras como una ventaja. Ahora, con la interacción que existe con el lector y el periodista como tal, se necesita pensar un poco más aún cómo ese lector va a interactuar con la información que le estamos presentando. Muchas veces al presentar una nota en un medio de comunicación digital, un periódico, un blog, un periódico digital como tal, hay quienes caben dentro del sensacionalismo o tal vez lo que nosotros le pudiéramos llamar como periodismo amarillista. Esto es un error que muchos periodistas caen al tener un poco más de libertad, tal vez por no tener las mismas restricciones que tiene un medio de comunicación regular. Basándonos en el Ecuador específicamente, recién a la nueva ley de comunicación tenemos una regulación que escudriña lo que se presenta a través de un medio digital. Y es así como nosotros hoy vamos a hablar de los diferentes casos, lo que se debería de hacer, lo que no se debería de hacer y qué es lo que se refiere a la ética y el sensacionalismo en el periodismo digital. ¿Ética personal o ética del texto? ¿A qué nos referimos con esto? Los periodistas normalmente, los que manejan periódicos, radio y televisión, se manejan con una línea de ética que no es la que se utiliza en los medios digitales. ¿Por qué? Porque el periodista digital, el periodista que se encarga de hacer cuestiones multimedia, ¿qué es lo que hace? Mandar un link que lo envía a otro lado y eso va a otro lado y debe de cuidarse. En cambio, el periodista profesional normal, diariamente, como puede poner la nota en un periódico, y se basa en lo que pone textualmente en su periódico. De eso se trata la ética personal y la ética del texto en cuanto a los medios digitales. Ya. Si el periodista tradicional tiene que asumir la influencia que tiene, en este caso, el lector sobre el periodista digital tiene que estar consciente de este afecto que produce el lector en él. Ya volviéndose así, el lector a su vez y al mismo tiempo permitiendo que el lector se transforme en periodista. La figura del lector viene a llamarse generador, posible en un potenciamiento de condiciones ya existentes en el periodismo tradicional y en comunicación en general, pero que se actualice pantalla. No, sigue así. Pero que se actualiza en el modo especial en el territorio por excelencia hipertextual de Internet. Y así encontramos que el pensamiento de Roland Barthes una excelente y temprana definición de hipertextualidad. Continuando con el tema, la ética y el sensacionalismo en el periodismo digital, tenemos que hablar un poco acerca de lo que son los hipertextos. Estos no son otros que direcciones que te llevan a otro tipo de información según tu necesidad. Esto quiere decir que principalmente a través de tres mecanismos te pueden llevar a esta información, que es a través de la interactividad. ¿Qué quiere decir la interactividad? Que todo lector se convierte en un generador de contenido. El lector genera contenido, llámese, dependiendo del conocimiento que él tenga o de la información que él solicite. Si él habla sobre deporte, puede enlazar este hipertexto como alguna página en donde se muestre diferentes tipos de deportes. Si alguien habla de cocina, enlaza la página con páginas donde se habla estrictamente de cocina. ¿Y cómo lo hace? El generador, en este caso que es el lector, puede realizar o alimentar esta información a través de correos electrónicos o a través de lo que son llamadas las redes sociales.
cualquier tipo de mecanismo para que el lector haga llegar esa información y esta información salga en determinado sitio, ya sea en una página web o en un medio impreso o escrito o radial. A continuación de lo que sería con la interactividad, el pensar en la interactividad nos lleva al Internet, ya que con este podemos interactuar muchos con muchos. Y eso nos llevaría a la teoría de Pierre-Levy, que es el despliegue de la inteligencia colectiva. ¿Y qué es cuál es el concepto de la inteligencia colectiva de Pierre-Levy? Es en el que la inteligencia puede ser distribuida por doquier y puede ser valorizada continuamente en un tiempo real. Ahora, el segundo mecanismo del hipertexto reside en conocer cuáles son las fuentes. El ciberlector o el usuario del ciberespacio, ya que en esto se puede consultar la misma información primaria. Un punto más es en el que no solamente el periodista puede ser quien sea mediador de la noticia, sino que también lo puede ser cualquier otra persona. En este punto habla de que el texto que se vaya a imprimir, en este caso, o en el momento digital, a emitirlo ya en el Internet, debe ser creíble y también debe estar lleno de conocimiento. Pero para que este texto pueda ser creíble, el lector debe saber qué es lo que va a publicar. Si no sabemos qué es lo que publicamos nosotros mismos, no podemos emitir una credibilidad. También nos habla de la hipertextualidad, de lo que se refería a mi compañero anterior. Nos da la facilidad de una información que es actual, podemos verificar o informarnos aún muchísimo más por la hipertextualidad. En el momento en que ponemos una palabra o un vínculo nos lanza una información en un archivo de hace muchísimo tiempo para mantenernos del todo informados. El saber qué es lo que se va a transmitir como lector y también como periodista es el que nos lleva también a tener un poco más de credibilidad para informarnos y para saber qué es lo que estamos leyendo. Continuando con nuestro tema, la ética y el sensacionalismo en el periodismo digital, nos vamos a enfocar en un punto clave, se podría decir, que es la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tú como periodista tienes que ser responsable de todo lo que publicas, de todo lo que dices. Es como decirlo, no más que decirlo. Esto se hace referencia, se podría decir, a la responsabilidad ulterior. Te puedes meter en cualquier tipo de problema si tú la información que estás difundiendo no está correcta, no es debidamente investigada y no es una información veraz. Gracias. También los ciudadanos tienen el derecho y también la responsabilidad de informarse. Es una actividad, más no una reacción, no es una recepción pasiva. En sí, lo que damos a entender que la reflexión que tenemos sobre la ética es que se vincula directamente con una dimensión estética entendida con la expresión de un estilo. El estilo es la puesta, la forma y la creación de cómo vamos a plasmar una noticia, así como también nos dice un escritor que dice que todo periodista debe tener la condición para poder desarrollar un arte de la implicación para el lector, quien a su vez la realiza como periodista. Como ya sabemos, lo que se genera y circula en Internet no solamente puede ser textos escritos, sino que también puede ser ilustrado por imágenes. También los textos digitales son la conjunción significativa de escrituras verbal, visual y sonora. En torno al sensacionalismo, el riesgo del sensacionalismo en el periodismo en general ceñido en la proliferación de imágenes puestas. Para poder funcionar así, la puesta en circulación de estas imágenes se pueden hacer en tres pasos principales, que son la autenticidad, la neutralidad y la objetividad de este tema. ¡Bravo! El sensacionalismo en el periodismo digital no es más que mostrar la crudeza hacia los usuarios de la web. Cuando hablamos de digital, nos estamos refiriendo a las noticias que se presentan en las redes sociales,
radio y la televisión, es la información detallada que dan sobre una noticia o un hecho. Como decía mi compañero anterior, si hay un accidente, lo sacan hasta los sesos, en este caso las tripas. Y entonces esto causa un aburrimiento y un rechazo al lector. Por lo cual, al lector que tiene autocrítica en este caso, por lo cual la recomendación sería, y un ejemplo claro en este caso sería, como decir, la pornografía. En este caso la pornografía da información detallada de lo que es el sexo y en muchos casos causa un aburrimiento porque no tiene trama ni drama. Pero vuelta el erotismo, la película erótica en este caso le llevan al televidente o a la persona que está viendo este tipo de película llegar hasta el final de la trama. Entonces la recomendación, como decía, vale la redundancia, sería que la información no sea tan detallada, sino que invite y provoque ese deseo y la seducción al lector en los medios digitales, en este caso. Gracias. Bien, este fue nuestro grupo, que está conformado por Fran Hernández, Luis Borbor, Luis Flores, Katy Chamaidán, Valentina Bustamante, Nixi Cabrera, Víctor Jordán y Mario Rizzo. Y Diana Sánchez. Ya. Y nos estábamos olvidando de Michela Núñez.